¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la figura jurídica de la copropiedad. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre el concepto de copropiedad para posteriormente referirnos al significado de la parte alícuota que toma relevancia dentro del análisis de la copropiedad. También hablaremos sobre los elementos de la copropiedad, así como la medianería como un tipo de copropiedad forzosa. De la misma manera, estudiaremos los derechos que derivan de la copropiedad, haciendo especial énfasis al derecho del tanto, y cerraremos este contenido hablando sobre la terminación o culminación de la copropiedad. Bueno, y en este sentido, ¿qué es la copropiedad? Bueno, conforme al contenido del artículo 938 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, existe copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Entonces, aquí es importante tomar en consideración que la copropiedad está relacionada con el derecho real de propiedad, como su propio nombre lo indica. Pero aquí, en este caso específico, estamos hablando de un derecho real de propiedad compartido entre una pluralidad de personas, entre varias personas. Pueden ser 2, 3, 4, 5, etcétera, dependiendo cada caso específico. Entonces, esa copropiedad se puede presentar en este caso específico cuando ese bien, por ejemplo, pertenece a varias personas y de forma proindivisa. ¿Esto qué significa? Bueno, resulta que el término proindiviso significa que la cosa no se encuentra materialmente dividida, pero jurídicamente sí está repartida entre dos o más dueños en partes alícuotas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, pensemos en un bien inmueble como lo es una casa. Esa casa materialmente no está dividida, es una unidad, es una sola casa, independientemente de que existan 2, 3, 4 habitaciones dentro de esa casa. Al final de cuentas, la casa vale por tratarse de una unidad, no se reparten las habitaciones de la casa. Entonces, si existen dos o más dueños de ese bien inmueble, pues entonces estamos hablando que dicho bien es proindiviso porque materialmente no está dividida, pero jurídicamente está repartida entre esas personas. Por ejemplo, 50 y 50% si son dos copropietarios, 25% para cada copropietario si es que fueran 4, por ejemplo, etcétera. Y ese porcentaje, el 50%, el 25%, el 30% o el que sea, se identifica con el término parte alícuota o la cuota que le corresponde a cada copropietario. ¿Esto qué significa? Que la parte alícuota se refiere a la parte proporcional que es propiedad exclusiva de cada uno de los propietarios sin que sea una parte específicamente determinada. Es decir, como ya lo comentábamos, se trata de un porcentaje. De esa casa no es que cada copropietario mantenga la propiedad de una habitación y que Raúl diga a mí me toca el piso de arriba y a ti, Beto, el piso de abajo. No, sino que son copropietarios del todo, pero de ese todo cada uno conserva un porcentaje, que es esa parte alícuota. Raúl el 50%, Beto, el otro 50%. O como lo tenemos aquí, también podría aplicar para un terreno. Raúl tiene el 50% de ese terreno y Beto es el copropietario del otro 50%. Pero esto no significa que, por ejemplo, Raúl tenga la mitad izquierda del terreno y Beto la mitad derecha, sino que ambos son dueños de todo el terreno, pero en proporción a su parte alícuota, en proporción a ese 50%. Entonces, recordemos que la copropiedad, en resumen, en relación a este concepto, se presenta cuando hay una pluralidad de dueños, dos o más. En el ejemplo que aquí tenemos son dos dueños, pero por supuesto podrían ser más, respecto de un bien o un derecho proindiviso, es decir, que no se encuentra materialmente dividido. Por ejemplo, este terreno, por ejemplo, esa casa que no tiene una división material y por lo tanto se reparte en partes alícuotas.
es decir, en porcentajes que pues se refiere a la cuota o a la proporción que le corresponde jurídicamente a cada dueño. En este ejemplo el 50%, pero si fueran 4 copropietarios podrían ser, por ejemplo, 25% para cada uno, etc. Bueno, pues entonces esto con relación al concepto de copropiedad. Y dicho lo anterior, ¿cuáles serían los elementos de la copropiedad? Bueno, de acuerdo a la obra de Ernesto Gutiérrez y González, vamos a encontrar un primer elemento subjetivo que se refiere a la pluralidad de personas o sujetos que simultáneamente tienen la propiedad de una cosa u objeto. Raúl y Beto, por ejemplo, que tienen la propiedad de un bien inmueble como lo es una casa. Y entonces el segundo elemento corresponde a la unidad en el objeto materia de la propiedad, la cual se encuentra en un estado de indivisión o proindiviso. No está materialmente dividido ese bien. Esa casa no está materialmente dividida, es una sola unidad y por lo tanto Raúl y Beto tienen un derecho de propiedad sobre ese bien inmueble proindiviso y que por lo tanto tienen el 50% de cada uno de ellos, sin que eso signifique, como decíamos, que materialmente la casa se divide en dos, no, sino que son el dueño del 50% del todo. Y pues el tercer elemento se refiere, como ya lo decíamos, a la parte alícuota, ese porcentaje, esa proporción que jurídicamente le corresponde a cada uno de los copropietarios y que no significa como tal la parte alícuota la división material del bien inmueble, por ejemplo, en el sentido como ya decíamos que a mí me toca este cuarto, a ti el otro cuarto, a ti el otro cuarto, o que a Raúl le toca la planta baja y a Beto la planta alta, no, sino que tienen una parte alícuota que representa un porcentaje sobre el todo. Ahora, hablemos de una copropiedad forzosa, porque las copropiedades pueden ser voluntarias, es decir, por ejemplo, Raúl y Beto deciden comprar en conjunto, adquirir en conjunto un bien inmueble y constituir esa copropiedad, pero también podríamos hablar de copropiedades forzosas y un ejemplo de ello es la medianería, es decir, no deriva necesariamente la medianería de la voluntad de los copropietarios. ¿Qué es esto? Bueno, como decíamos, es una copropiedad forzosa que se aplica en el caso de un muro que determina el límite de predios contiguos y no se puede determinar a quién de los propietarios pertenece, por lo que en consecuencia le pertenece a los copropietarios proindiviso. ¿Esto qué significa? Pues resulta que Raúl y Beto son vecinos y existe un muro que divide los dos predios contiguos, pero no hay manera de determinar a quién le pertenece ese muro, si a Raúl o a Beto, porque incluso no hay pruebas que acrediten con certeza quién de los dos construyó el muro. Y ese muro, como decíamos, está construido, fue levantado sobre la línea divisoria que divide ambos predios. Entonces, pues básicamente, al no existir prueba de quién levantó el muro, de quién realiza los gastos, entonces le pertenece a los dos, aunque no quieran. Y ese les pertenece o son propietarios proindiviso, porque el muro pues no tiene una división material, por supuesto, y obviamente no les convendría dividir ese muro porque es precisamente este muro, esta pared, la que está dividiendo, la que marca materialmente la línea divisoria de ambos predios. Entonces, en consecuencia, le pertenece a los dos. Quien acredite los gastos de construcción de esta pared divisoria, de esta medianería, será el propietario exclusivo de la misma, siempre y cuando se demuestre. Si, por ejemplo, Raúl logra demostrar que él edificó, levantó, construyó esta pared, pues entonces se convierte en propietario de la misma. Pero si no se acreditan estos gastos, se considerará como una medianería, y en consecuencia tanto Raúl como Beto se convierten en copropietarios de esa pared. Bueno, pues ahí tenemos la medianería como una copropiedad forzosa y hablemos ahora de los derechos, sobre todo que recaen sobre la cosa común, es decir, que derivan de la copropiedad. Por ejemplo, tenemos el derecho de uso. ¿Esto qué significa? Que todos los copropietarios tienen la facultad de utilizar la cosa común siempre que no impida a los demás copropietarios su uso. Entonces, si Raúl y Beto son copropietarios de una casa, ambos tienen el derecho de uso sobre esa casa, porque recordemos que la propiedad deriva en tres prerrogativas en favor del propietario.
el derecho de disponer de la cosa, el derecho de usar la cosa y el derecho también de disfrutar de la cosa, de percibir sus frutos. Entonces, derivado de ello es que el copropietario, aunque comparta este derecho real de propiedad con otra u otras personas, por supuesto que tiene derecho a utilizar la casa. Raúl, al ser copropietario, tiene el derecho de uso sobre la casa, el jus iutendi en términos del derecho romano, y en consecuencia puede utilizar esa casa, pero así como la puede utilizar Raúl, no puede impedir que Beto pueda también hacer uso de esa casa, porque ambos tienen la misma prerrogativa de utilizarla. Entonces, pues bueno, este es el primer derecho que deriva de la copropiedad, que es de uso. Tenemos también el derecho de disfrute y conservación de la cosa, es decir, todos los copropietarios tienen derecho de disfrutar de la cosa, es decir, de percibir sus frutos, y por lo tanto, por ejemplo, si el bien inmueble es arrendado, los copropietarios tienen derecho a percibir esos frutos que se generen con motivo de la renta, es decir, a recibir el dinero de la renta conforme a la parte alícuota que les corresponda. Por ejemplo, si la renta equivale a 10,000 pesos y son dos copropietarios quienes tienen la calidad de arrendadores, Raúl y Beto, y tienen la parte alícuota correspondiente al 50%, pues entonces esos 10,000 pesos se dividen entre dos, 5,000 pesos para Raúl y 5,000 para Beto. De esta manera, pues ambos están percibiendo los frutos que genera la cosa, es decir, el pago de las rentas conforme a su parte alícuota, en este caso 50 y 50%. Si, por ejemplo, Raúl fuera el propietario del 60% de la casa y Beto del 40% y la renta se cobra en 10,000 pesos, pues a Raúl le tocan 6,000 pesos y a Beto 4,000 pesos, por ejemplo. Entonces, este derecho de disfrute también deriva de la copropiedad, pero de la misma manera tienen la obligación de contribuir con los gastos necesarios para la conservación de la cosa. Esto que significa que tanto Raúl como Beto tienen el deber, tienen la obligación de realizar los gastos de conservación de la cosa. Por ejemplo, si el bien inmueble, si la casa necesita reparaciones, ambos tienen que poner de su dinero, tienen que contribuir para solventar esas reparaciones, tal vez de plomería, tal vez de albañilería, etcétera. Entonces, pues bueno, esto también es importante porque representa una obligación a cargo de los copropietarios. Muy bien, ahora, también los copropietarios tienen derecho de alterar la cosa común o modificar la cosa común. Esto quiere decir que cada copropietario, en el ejemplo, Raúl y Beto, tiene el derecho de alterar o modificar la cosa común, siempre que cuente con el consentimiento de los demás copropietarios. Por ejemplo, si Raúl quiere levantar un segundo piso en ese bien inmueble, necesita forzosamente el consentimiento de Beto, que es el otro copropietario. O si Beto quiere hacer una modificación y abrir una ventana para que entre más luz a esa casa, puede hacerlo siempre y cuando cuente con el consentimiento de Raúl, que es el otro copropietario. Entonces, sí hay un derecho de modificar la cosa que deriva del derecho de cualquier copropietario para disponer de la cosa, ¿no? Este derecho de modificar deriva de la disposición sobre la cosa. Pero al existir más de un propietario, entonces todos deben de estar conformes con esa modificación. Por lo tanto, cada copropietario que quiera hacer una mejora, aun cuando incremente el valor de la cosa, tiene la obligación de solicitar el consentimiento del otro copropietario, aun cuando la obra o la modificación beneficie a la copropiedad en general. Ahora, también existe el derecho para pedir la división de la cosa común. ¿Esto qué significa? Pues que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. En este caso, pues por ejemplo, Raúl tal vez ya no quiere mantenerla o vivir en copropiedad con Beto, y la ley no puede obligarlo de forma perpetua a permanecer en esa copropiedad. Nadie está obligado a la indivisión. Entonces Raúl, si quiere terminar con la copropiedad,
puede solicitar la división de la misma siempre que esto sea posible, siempre que materialmente se pueda dividir el bien. Salvo ciertas excepciones, por ejemplo, en la copropiedad forzosa de la medianería. Ahí decíamos que pues no hay manera en que se puedan salvar de la copropiedad porque está impuesta por la ley, la medianería. Ahí pues no aplicaría este principio. Pero fuera de esos casos excepcionales como lo son los relativos a la copropiedad forzosa, pues entonces sí se puede solicitar la división. Por ejemplo, Raúl podría solicitar la división de esa copropiedad. Entonces, los copropietarios o cada copropietario tiene derecho a pedir que se divida la cosa común con la finalidad de evitar futuros conflictos. A lo mejor Raúl ya no quiere esa copropiedad porque tiene problemas personales con Beto y entonces para evitar que los mismos se incrementen, entonces puede solicitar la división de la cosa común, pero siempre que materialmente esa división sea posible, porque por ejemplo, si se trata de un bien inmueble que cuenta con una edificación, sería muy difícil llevar a cabo una división material porque, como lo decíamos anteriormente, no se trata de dividir la casa en dos y que yo me quedo con el piso de abajo y tú con el piso de arriba, o de como la casa tiene 10 cuartos, yo me quedo 5 y tú te quedas con 5. No. No se trata de ello, no funciona así una división de la cosa común porque, como lo decíamos, el bien inmueble edificado vale como unidad, a menos de que se trate de por ejemplo, de un inmueble que está sujeto al régimen de propiedad en condominio, pues ahí sí estamos hablando de que en una sola edificación hay, por ejemplo, varios departamentos y esa es un régimen distinto, aunque deriva, sí está relacionado o vinculado con la copropiedad, pero pues ahí estamos hablando de una edificación que tiene varios departamentos y que cada uno de ellos pertenece a distintos dueños, por ejemplo. Pero no, aquí no podemos dividir la casa nada más así, sino que en este caso, si no es posible dividir materialmente la cosa común, es decir, si el bien no admite cómoda división, pues entonces la solución será vender la cosa. Como lo habíamos mencionado, por ejemplo, si no es posible dividir esa casa materialmente, Raúl quiere dividir la copropiedad. Sin embargo, esto no es posible porque no se puede partir en dos la casa, o si se trata de un carro, pues no se puede partir en dos porque de lo contrario perdería su valor, por ejemplo. Entonces, en este caso, se procederá a la venta de la misma. En ese sentido, pues, Raúl puede solicitar que se realice la venta de ese bien, por ejemplo, de ese bien inmueble o de ese bien mueble, como lo podría ser, por ejemplo, un carro, y entonces el precio se dividirá entre los copropietarios conforme a su parte alícuota. Si son dos copropietarios, como en el ejemplo Raúl y Beto, y cada uno tiene una parte alícuota correspondiente al 50%, pues entonces el precio se divide entre dos a partes iguales. Bueno, pues ahí lo tenemos. Tienen derecho a la división, pero si esto no es posible, en consecuencia, como lo habíamos dicho, se procederá a la venta de la cosa y a la repartición del precio entre los copropietarios. Ahora, en relación a la venta de la cosa, pues podríamos hablar del derecho del tanto. ¿Por qué? Porque este es un derecho de preferencia que tienen los copropietarios para adquirir la parte alícuota de otro copropietario que desea vender en igualdad de condiciones que un tercero. Por ejemplo, Raúl quiere vender su parte alícuota, su 50%, y ya se lo ofreció a Juan, pero no puede celebrar ese contrato de compraventa con Juan para que este último adquiera el 50% de Raúl sin antes ofrecérselo a Beto, que es el otro copropietario. Esa es la preferencia que representa el derecho del tanto, es decir, que antes de que se lo vendas a un tercero, se lo tienes que ofrecer al otro copropietario, porque este tiene el derecho de preferencia para adquirir la parte alícuota que deseas vender. Ya si el copropietario no quiere comprarla, ahora sí, véndeselo a un tercero, pero se lo tienes que vender en igualdad de condiciones. Es decir, si Raúl le quiere vender a Juan su parte alícuota por $1,000,000, pues a Beto le tiene que ofrecer esa parte alícuota también por $1,000,000. No le puedes decir a Beto, a ti te lo vendo en $1,500,000. No, tiene que ser en igualdad de condiciones, y entonces, si la parte alícuota vale $1,000,000 o se la va a vender a Juan, a ese tercero, en $1,000,000,
entonces a Beto se lo tiene que ofrecer también en 1,000,000 de pesos. No puede incrementar el precio con la finalidad de perjudicarlo o evitar vendérselo a Beto. Entonces, el copropietario que desea vender su parte alícuota debe cumplir con los siguientes requisitos antes de ofrecérselo a un tercero o antes de venderlo a un tercero, de vender su parte alícuota a un tercero. Primero, debe notificar a los demás copropietarios. Por ejemplo, Raúl, antes de venderle a Juan, que es un tercero, primero le tiene que notificar a Beto su deseo de venta, respetándole ese derecho del tanto, respetándole ese derecho de preferencia. Esta notificación puede ser, por ejemplo, ante notario o en la vía judicial, con la finalidad de dar fe de que realmente se hizo esa notificación. Por ejemplo, el notario dará fe de que Raúl le está notificando a Beto ese deseo de vender y que en consecuencia le está respetando su derecho del tanto para que él tenga la oportunidad de comprarle a Raúl. O bien, el notificador de un juzgado puede dar fe de esa notificación del derecho del tanto de Raúl en favor de Beto a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que sería en la vía judicial, sería a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Entonces, ya sea, por ejemplo, que la notificación se haga por conducto de un notario o por conducto de un juez a través de una jurisdicción voluntaria, pues bueno, el copropietario le informa que es su deseo enajenar su parte alícuota para que en su caso haga valer el derecho del tanto. Es decir, Raúl le informa a Beto que quiere vender, que es su deseo vender su parte alícuota y que le está respetando su derecho del tanto y por lo tanto le está notificando la oportunidad para que Beto haga valer ese derecho del tanto, para que pueda comprar esa parte alícuota de Raúl que está en venta. Ahora, esta notificación debe incluir las condiciones en las que un tercero está dispuesto a adquirir la parte alícuota. Es decir, Juan quiere comprarle a Raúl su 50% y pues está sobre la mesa, por ejemplo, el precio de 1,000,000 de pesos. Entonces, Beto debe estar informado de esas circunstancias. Por lo tanto, la notificación debe incluir el precio, por ejemplo, 1,000,000 de pesos. La forma de pago podría ser al contado, a través de un crédito en parcialidades, etcétera. Los plazos para realizar el pago, condiciones específicas o cláusulas accidentales derivadas de la celebración de este contrato, como por ejemplo el tema de gastos notariales, fechas de escrituración, penalizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, las condiciones de esa venta tienen que estar incluidas en ese derecho, en esa notificación del derecho del tanto, para que el copropietario valore si hará efectivo o no el derecho del tanto, para que Beto valore si va a hacer efectivo su derecho del tanto y en consecuencia le va a comprar o no a Raúl su parte alícuota. Ahora, el plazo para hacer efectivo el derecho del tanto es de 8 días. Entonces, Raúl, antes de venderle a un tercero, tiene que esperar a que transcurran esos 8 días contados a partir del día siguiente en que se haga la notificación. Entonces, si el copropietario acepta la oferta, debe hacerlo en los términos que le fueron notificados. Si Beto acepta la oferta de Raúl, tiene que hacerlo conforme a las condiciones que le fueron notificadas. No puede decir Beto, sí compro, pero pago todo en 12 meses cuando el tercero, que es Juan, le va a pagar en una sola exhibición, por ejemplo, o en 6 meses, por ejemplo. O no puede decir Beto, sí compro, pero en menor precio. Entonces, el copropietario tiene que aceptar conforme a las condiciones que le fueron notificadas. Ahora, si dentro del plazo de 8 días, contados a partir, como decíamos, del día siguiente que se haga la notificación, los copropietarios no se manifiestan al respecto, es decir, guardan silencio, no hacen efectivo el derecho del tanto, entonces perderán el mismo y en consecuencia, el ofertante tendrá ya la oportunidad de venderle a un tercero. Dicho en otras palabras, si Beto se queda callado, no hace efectivo su derecho del tanto, no acepta la oferta conforme a la preferencia que le dio Raúl, entonces, si transcurrieron ya esos 8 días, Raúl podrá venderle a ese tercero. Muy bien. Ahora, si no se hace esta notificación a los copropietarios o si no se respeta también el plazo de 8 días, entonces no surtirá efectos la venta a un tercero. ¿Esto qué quiere decir? Que
el copropietario no puede vender de forma inmediata a un tercero su parte alícuota sin antes haber respetado este derecho del tanto o derecho de preferencia en favor de sus demás copropietarios. Raúl no le puede vender a Juan sin antes haberle notificado a Beto su derecho de venta. Si lo hace así Raúl, si lo hace así el copropietario, pues entonces la venta celebrada con el tercero no surtirá efectos jurídicos. Y bueno, este procedimiento relacionado con el derecho del tanto, pues se encuentra regulado en el artículo 973 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, y también hay que tomar en consideración la posibilidad de que varios copropietarios decidan ejercer el derecho del tanto. Por ejemplo, si son 3 copropietarios y uno de ellos desea vender su parte alícuota, le tiene que notificar a los otros 2 su oportunidad para hacer efectivo el derecho del tanto. Entonces, puede ser que los 2 quieran hacer efectivo el derecho del tanto, quieran comprar al que desea vender, y entonces ¿quién tiene preferencia? ¿A quién se le va a vender? Bueno, en principio a quien tenga mayor porcentaje sobre la copropiedad. Ejemplo, si un copropietario, por ejemplo Raúl, quiere vender su parte alícuota y esta representa el 25%, se la va a ofertar a Beto y a Juan. Pero resulta que Juan también tiene el 25% y Beto tiene el otro 50% restante. Beto y Juan quieren comprarle a Raúl ese 25% que está vendiendo de su parte alícuota. ¿Quién tiene mejor derecho? Beto, porque como lo hemos dicho, Beto tiene un mayor porcentaje. Beto tiene 50%, mientras que Juan tiene el 25%, entonces Beto tendrá mejor derecho de comprar ese 25% que está vendiendo Raúl. Pero si todos tienen el mismo porcentaje, se decidirá por la suerte. Si por ejemplo los copropietarios son Raúl, Juan y Beto, Raúl quiere vender y se le oferta a los otros 2 copropietarios y a los 2 les interesa, a Juan y a Beto les interesa comprarle a Raúl, y al tener el mismo porcentaje porque el bien está dividido por partes iguales, cada uno tiene la tercera parte, pues entonces la suerte decidirá si compra Juan o compra Beto. La ley no dice específicamente cómo será el procedimiento para decidir quién de los 2 compraría. No dice si va a ser un volado, por ejemplo, o coloquialmente conocido como volado, no dice si va a ser una tómbola o algo similar. Ya las partes podrán decidir, los interesados podrán decidir ese método que será aplicado para definir a quien tendrá el derecho de comprar. Bueno, y para cerrar este contenido, ¿cuáles son las causas de extinción de la copropiedad? La primera es la división de la cosa común. Si la cosa admite cómoda división, por ejemplo, pensemos en un bien inmueble, en un terreno que no cuenta con edificaciones y se puede dividir, entonces se extingue la copropiedad. Juan y Beto quieren dividir ese terreno, son copropietarios y lo quieren dividir, y resulta que sí admite cómoda división porque no hay edificación sobre ese bien inmueble, por ejemplo, pues entonces ahí se extingue la copropiedad porque ese bien ya se dividió en 2 partes independientes, una de Raúl y otra de Beto. Otra causa de extinción de la copropiedad es la destrucción o pérdida de la cosa común. Por ejemplo, si estamos hablando de un bien mueble como lo es un vehículo y resulta que el vehículo se destruye por algún accidente o algún evento de la naturaleza o lo que haya sido, pero el tema es que se destruye o se pierde definitivamente, pues también se extingue la copropiedad. También por su enajenación a una sola persona. Por ejemplo, Raúl y Beto son los copropietarios de una casa y se lo venden y le venden esa casa a Juan. Pues entonces es obvio que se acaba la copropiedad porque ahora ya hay un solo dueño, como lo es Juan, que es quien le está comprando a Raúl y a Beto, y ahí se acaba la copropiedad. Y también por consolidación, es decir, cuando un solo copropietario haya adquirido todas las partes alícuotas. Regresamos al derecho del tanto. Raúl quiere vender su parte alícuota, se la ofrece a Beto y Beto decide hacer efectivo ese derecho del tanto, es decir, decide comprarle a Raúl su parte alícuota del 50%, pues entonces aquí ya hubo una consolidación en virtud de que el 50% de Raúl se le transmite a Beto y ahora Beto es el dueño del todo, es el dueño del 100% de la cosa, y por ello se presentó esa consolidación y en consecuencia se acabó la copropiedad porque ya hay un solo dueño.
Muy bien, y bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo, y una vez más los invitamos a suscribirse a nuestro canal y también activar la campana de notificaciones con el objetivo de que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.